Querido Luis Ernesto, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, muy buenos días a ti y a todo el auditorio. Pues mira, yo en respuesta a tu pregunta te diría, el presidente... Perdóname, tengo que hacer un ajuste ahí porque hay algo que se está metiendo de ruido. Vamos a tratar de limpiar la línea telefónica. Yo le quiero preguntar a usted qué opina sobre lo que vimos en el G20 y sobre lo que se enmarca en la relación de México con el mundo, porque hay un punto aquí también que hay que tocar. El tema, por ejemplo, de Cienfuegos. ¿Qué opina usted? 5571-131337. Perdónanos, Luis Ernesto, se cortó por aquí y se escuchaba un poco mal. Creo que ya te escuchamos muy bien. Pues no estoy seguro, a lo mejor traigo una flema por ahí metida. Oye, pero no. Fíjate que no, más bien es un problema. Sigue ahí, te vamos a bajar un poquito. Algo nos está interfiriendo. A ver qué pasó, porque se escucha ahí ¿sí lo escuchó usted? Entonces, bueno, vamos a tratar de limpiar la línea telefónica, que no, ya se están aquí poniendo sus teorías conspirativas y que ya ni hay CISEN, hombre. Si hay austeridad, ¿cómo le van a alcanzar para que nos intervenga en el teléfono si hay austeridad? No da, no da. Ahí píquenle bien el botón. A ver, ¿qué opina usted? 5571-131337, la participación del presidente Andrés Manuel López Obrador en el marco de la cumbre G20. ¿Funciona? ¿No funciona? Nos dicen por acá, ustedes son culpables de esta cuarta transformación, no deberían de sacar nada de las mañaneras, no deberían de hacer el caldo gordo, no aprendieron lo que hicieron los noticieros en Estados Unidos, deberían de hacerlo ustedes también. Dice López Obrador en el G20 que perdonar la deuda a los países más pobres, pero el presidente debería poner ese ejemplo, perdonando la deuda de luz, de agua, de predial a los pobres de su propio país antes de sugerir eso al G20. Nos dicen aquí, y los chayotes nunca les dieron para estar hablando como hablan hoy del presidente López Obrador. Perdóname, Luis Ernesto Herbés, creo que ahora sí ya arreglamos esta flema técnica, ¿te escuchamos? A lo mejor tengo por acá problemas yo en mi caso. Oye, pues mira, listo. Voy a hacer la pregunta de qué pensaba y te voy a dar una respuesta más o menos rápida. Primero, México, tú lo mencionaste, sigue siendo uno de los 20 países más importantes, pero no solamente por su economía, Luis, también porque somos una democracia, es decir, representamos un sistema de gobierno en el cual verdaderamente no existe una dictadura. Dentro de las 20 economías más grandes no es el caso, hay varios países con regímenes autoritarios, el nuestro no lo tiene. Entonces también eso hay que ponerlo en la mesa. México representa no solo una nación económicamente fuerte, representa una nación con una gran población en términos de número, casi 130 millones de habitantes, pero además un país democrático. Y eso nos pone como una de las principales naciones. Deberíamos, por lo tanto, hacer planteamientos que salieran estrictamente de lo doméstico para hacer una visión de tipo global. Creo que la gran dificultad que está encontrando el presidente López Obrador es no tener quien le asesore correctamente en términos de lo que un discurso de un líder de una nación como la nuestra debería plantear a otros países. Es correcto que el presidente hable de que haya accesibilidad a la vacuna una vez que se tenga, por supuesto. Eso es lo que debe impulsar un líder de un país tan importante como México. Pero también tiene que reconocer que esto no puede ser a menos que tengamos una estructura que permita esa distribución adecuadamente. Por lo tanto, yo creo que en lugar de que el presidente hubiera dicho algo como es importante que se les den gratuitamente, etcétera, las vacunas, lo que debió haber planteado correctamente el presidente es que era importante que el G20 integrara un organismo que fuese el encargado de la distribución mundial de estas vacunas para que no quedaran en últimos lugares países que ciertamente, y tú lo mencionaste a lo largo del programa, no van a tener la capacidad económica de impacto inmediato. Es decir, hacer planteamientos de esta naturaleza entre este tipo de gentes tiene mucho más sentido que hacer un planteamiento de debe ser gratuito. Decir cosas como que es importante primero los pobres y empezar de abajo hacia arriba, pues también alguien le tuvo que haber dicho al señor presidente que estaba hablando con líderes de por lo menos 10 a 15 naciones en donde están haciendo exactamente lo contrario. Están estableciendo programas en los cuales dan apoyos fiscales, están estableciendo programas de respaldo a pequeñas y medianas empresas.
porque lo que se le olvida al presidente, lo que le deberían sus asesores poner o decir o convencerlo es que un país como México y muchos países como el nuestro, de escala media, es la clase media, son los pequeños empresarios los que están realmente sufriendo y deberían haber tenido un respaldo del gobierno. Eso lo están haciendo otras naciones, Luis, y el momento en que el presidente dice ese tipo de discurso, pues a lo mejor no se van a ofender en exceso, pero lo van a tomar como que pues el señor presidente de México no entiende las realidades de una economía moderna, porque básicamente si tú piensas en Macron, si tú piensas en Trudeau, para no mencionar lo obvio que sería Estados Unidos, pero Alemania, Merkel, etcétera, todos ellos han establecido programas en los cuales están respaldando a las empresas medianas y pequeñas, también a las grandes, pero ellos saben que estas son las empresas base de empleo, de crecimiento, de desarrollo de una clase media en sus países. Cuando les das un discurso como lo que el presidente planteó, que sigue siendo correcto, hay que apoyar a la gente sin recursos, por supuesto, pero se le olvida al señor presidente que está hablando con personas que están estableciendo programas de una naturaleza de la cual él está criticando. Entonces, bueno, si tú fueras alguien que estuviera en una fiesta y hacen referencia a que lo que tú estás haciendo es incorrecto y es mal y moralmente no es válido, pues yo diría que vas a recibir un poquito de ofensa. No estoy muy seguro, por supuesto, y más cuando te lo pregunto, Luis Ernesto, tienes la realidad ahí frente a ti, ¿no? O sea, datos de crecimiento, de caída de PIB, datos de empleo, datos de pobreza que dábamos hace un momento, por ejemplo, como en esta pandemia y en este año, por desgracia, más de 11 millones de personas ingresan a la pobreza laboral, o sea, que te ganan menos de 2,000 pesos al mes y no les alcanza para una canasta básica, para poder comer. O sea, si dijeras, oye, nos está yendo a todo dar, y pues mira, ahí sí tengan para que aprendan, ¿no? Pero, pues, ¿con qué? Ahora sí que ¿con qué pelos de burra? Sin duda, pero también el gran problema, Luis, es que al hacer ese discurso, al plantearlo el señor presidente, pues se pierde una oportunidad de que México mostrara no solamente, digamos, su importancia, pues la tenemos, podemos ser la 15ª, la 16ª, no importa, somos un país, hay casi 200 países en el mundo, o sea, somos un país muy importante, pero lo que realmente manda es un mensaje de que no se entiende lo que es el contexto internacional. Segundo, no hay una propuesta válida. Hay muchas recomendaciones morales y esas son correctas, yo no tengo problema con ellas, pero tengo problema con que México no salga y diga, vamos creando una agencia de esta naturaleza. Por ejemplo, hicieron esta famosa agenda espacial, ¿no? En donde va a ser una agencia de tipo espacial de América Latina. Bueno, estás haciendo una propuesta concreta, nos podrá parecer incorrecta o correcta, pero están haciendo una propuesta concreta. Este tipo de propuesta, ¿por qué no la hicimos en el G20? ¿Por qué no hablamos específicamente de esta estructura para ayudar a combatir la pandemia COVID-19 a través de esta, no sé cómo llamarle, una agencia X? Creo que esto para mí es lo preocupante, que el presidente sigue utilizando las reuniones del G20 para seguir en una plática mañanera, la que nos da todos los días acá en México, en donde te hace los mismos planteamientos, porque pues él está convencido de que tiene lo que los americanos llaman el high moral ground, que es el yo voy en la parte de la moralidad y tengo que decirle a todo el mundo cómo deben ser moralmente y éticamente correctos. Y ahí también hay un gran problema, porque es una crítica entonces a lo que se está haciendo en el resto del mundo, y la reacción inmediata de personas como Merkel y demás, pues será de amablemente no hacer caso, ¿no? Sí. Y dejar a México, por lo tanto, un poco olvidado. Creo que en verdad el presidente necesita un grupo de consejeros alrededor de él que le traten de hacer estos planteamientos, porque ganaría mucho México, ganaría mucho él. Porque también lo usa el señor presidente. Mira, la semana pasada el presidente sacó a colación el tema de que Fitch Ratings nos había colocado otra vez en grado de inversión. O sea, sí le preocupa, sobre todo cuando hablan bien de México. Bueno, pues es ese tipo de cosas que te hacen que hablen bien de ti, o que pues piensen, bueno, pues sí, mira, este país está ahorita gobernado por alguien que no entiende los mercados internacionales, que no entiende la realidad mundial. Es un tema el que señalas de Fitch Ratings, porque cuando nos bajaron la calificación,
No, bueno, se fueron en la 4T contra Fitch Ratings. No, es que cómo es posible, y por qué no decían nada, cuando antes y los corruptos, etcétera. Ahora que no nos bajaron el grado de inversión, que está a nada de ser realmente un asunto muy peligroso para la economía mexicana, pues ahora sí se dijo que era hasta un reconocimiento, como que también dijeron que era un reconocimiento el nombramiento de México en algunos acuerdos ahí internacionales, en algunos nombramientos que tenía el secretario de Hacienda, por ejemplo. O sea, este asunto, inclusive, perdón, pero de aplaudir el hecho de que no nos hayan reprobado, pues, o sea, híjole, no sé, se me hace hasta muy pequeñito, o sea, es como cuando llegas y dices, no, pues mira, al menos saqué 6, ¿no? O sea, no reprobé. Claro, pero sabes que el verdadero problema, Luis, es que para el señor presidente de la República, la política exterior es política interior. Claro. Es decir, está absolutamente convencido de que lo único importante es actuar o recibir comentarios internacionales siempre y cuando eso vaya en respaldo a su política interior. Y en ese momento México pierde su dimensión, porque México es un país. Digo, de veras, yo lo voy a seguir insistiendo, ser la 15ª, la 16ª economía del mundo en estas condiciones, con el poco respaldo que ha dado el gobierno para que pudiéramos mantener el Producto Interno Bruto, etcétera, pues habla de una economía sumamente sólida. Somos uno de los países exportadores más importantes del mundo. En cuanto haya recuperación económica mundial, ahí sí el TEMEC y los demás acuerdos internacionales que tenemos van a empezar a funcionar nuevamente y México va a regresar a ser la 14ª, la 13ª, la 12ª economía del mundo. Claro. Porque nos jala la primera economía del mundo, que es Estados Unidos. De modo que ahí estamos, ¿ok? Te puede bajar y puedes decir, ay, somos, pues sí, pero cuando seamos 10, más o menos es lo mismo, ¿ok? Es una economía pujante, moderna, de exportaciones. Está bien, señor presidente. Ahora, como país, hagamos propuestas en las cuales se planteen cosas como, pues señores, ante una pandemia como el COVID-19, se requiere acción concertada. Aquí estamos los 20 grandes. Aquí hay 5 países que están produciendo vacunas. China, Rusia, Inglaterra, Estados Unidos, etcétera. Estos países, señores, adquieran una responsabilidad, pongamos un fondo común y ese fondo común que sea el que financie para que le llegue a los países africanos, a los países asiáticos, pero también sin olvidar nuestros países, ¿no? Porque pues al final van a ser los primeros que deciden, porque precisamente son las economías que se requiere que se recuperen más rápido para que ayuden al resto de las economías a salir adelante. Este tipo de planteamientos también los tiene que pensar el señor presidente, porque sí tienen aspecto moral, pero también tienen el aspecto pragmático de cómo se puede ir sacando al mundo de la crisis en que nos encontramos si trabajamos en conjunto. Y creo que ahí, pues, es donde nos falta el entender el papel de México. Y de veras, Luis, para alguien como yo, que lo conozco, que sé el tamaño, la importancia de nuestro país, dices, señor presidente, una política exterior mucho más agresiva de coordinación con estas naciones nos haría ver muchísimo mejor que llegar y decirles que pues acá en México estamos haciendo cosas que ellos no hacen y que ellos deberían estar haciendo lo que nosotros hacemos. Porque pues digo, si estamos teniendo 20 y de esos 20, 16 o 17 están haciendo exactamente lo que el presidente López Obrador dice que no haga, pues te vas a encontrar con cinismo de la gente y simplemente dejar de tomar en serio los planteamientos que pueda hacer nuestro país. Ahí es donde perdemos y como tú dices, pero sí usamos cuando nos conviene los comentarios que nos llegan del exterior. ¿Sí? Esto de Fitch Ratings, cuando el presidente se enoja ya en 2019 porque nos bajaron al grado que tenemos ahora, BBB, su descripción es algo así como, son unos hipócritas, nunca dijeron nada y guardaron silencio cómplice en el pasado, salen con recomendaciones tratando de calificar el desempeño de Pemex, etcétera, y ahora se dice, ya ven, sí nos dice que somos buenos, es decir, no es correcto usar este tipo de cosas para justificar mis políticas únicamente. Claro. También es importante escuchar para corregir y a través de esas correcciones mejorar la vida de los mexicanos, porque al final, Luis, los que están padeciendo lo que está ocurriendo en México es esa clase media a la que tú no hiciste mención, tú hiciste mención a los muy pobres, pero hay una clase media de personas que ganaban entre 6,000 y 15,000 pesos
que trabajando los dos, padre y madre, familia, podrían tener un ingreso familiar de entre 12, 15, 18, 20 mil pesos, que hoy están perdiendo todo. Esa es la clase media que se está empobreciendo. Ya lo hablaremos a detalle en algún punto, Luis Ernesto, porque de esa clase media hay, yo creo que algunas personas, muchas por desgracia, que engrosan hoy los 11 millones más que entran a pobreza laboral, ¿no? O sea, los que ganaban 6,000 o los que ganaban 4,000, claro, y pues ahora no ganas ni 2,000. Amigos, Luis, ahí están muchos de nuestros amigos, sí, porque somos la clase media, somos la gente que está en diferentes rangos de clase, pero en donde tú y yo sabemos que en el negocio que tiene uno de mis parientes, ahí tiene a 4 empleados a los cuales les paga 6, 8, 10 mil pesos y que tuvo que correr a 2 porque ya no pudo sacar adelante. Estas 2 personas son trabajadores y son gente que perdió su empleo y que perdió un empleo que les permitía tener una vida, no voy a decir maravillosa, pero suficientemente bien porque trabajaban esposo y esposa y más o menos mantenían. Y esa es la clase a la que ha olvidado el señor presidente, desafortunadamente. Mil gracias, Luis Ernesto Derbez, ex canciller en este país, actual rector en la Universidad de las Américas en Puebla. Fuerte abrazo, muy buenos días. Buenos días, hasta luego.